Saludos amigos televidentes de TUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. Cuando un autor corre a su pequeño mundo, mantiene una conversación espiritual con sus seres ficticios, con el fin de intercambiar nuevas ideas que inciten a su alma a voltear las páginas muertas. Luego regresa a su escritorio, empuñando su pluma para recitar, mediante sus escritos, los 1001 sueños que no paran de entrometerse en su cabeza. Sus ojos miran fijamente el ventanal de su cuarto, permitiendo abrir desde su agujero a toda clase de criaturas y personajes con trasfondos imperialistas, destinados a colonizar a toda una nación. El escritor, que presentaremos a continuación, publicó un imperio de cuentos, poemas y novelas que rejuveneció una fábrica de sueños con dones artísticos para abrir una nueva cultura literaria que estaba a punto de adormecer su corona. Un hombre que pudo ser rey como lo es Rudyard Kipling. El observador, el original de imaginación, el destacado en narrativa, el que llevaba el título del escritor del imperio y cual presumía con delicada vehemencia. Este personaje el cual describimos es ni más ni menos que Joseph Rudyard Kipling, el mismo que hoy se convierte en el protagonista de un nuevo episodio de Mini Biografías. Nació en Bombay, India Británica, el 30 de septiembre de 1865, de una familia acomodada, hijo de John Lockwood Kipling y Alice Kipling. Su padre era profesor de arquitectura y arte. Sus primeros años en la India serían los causantes de la gran devoción hacia aquel país y sus costumbres. Fue criado con ímpetu por las hayas hindús, que le pusieron en contacto con la cultura ancestral y que le compartieron, transmitiéndole oralmente las primeras leyendas. Dicho suceso sería tan revelador para el propio Kipling, pues era un niño que absorbía cada palabra como esponja. Desafortunadamente para Kipling, sus padres decidieron enviarlo a Reino Unido, Inglaterra. Con 6 años de edad, Kipling vivió quizá una de las primeras pesadumbres de su vida. Esa pesadumbre era consecuencia de ser criado por una pariente ya muy anciana, con la que vivió muchos disgustos. Su capacidad de observación y de narrativa consolidaron la vocación de periodista en Kipling. A los 21 años publicó su primer libro con el título de Departmental Diaries en 1866, siendo una colección de versos. Algunos de sus siguientes libros publicados fueron Cuentos simples de la colina, 3 soldados, Bajo los cedros de Odaraz, La historia de los Gatsby, En blanco y negro y El pequeño Guillermo Winky. Para el año de 1894, se casa con Carole Starr Battersby. 2 años más tarde de su consolidado matrimonio, saldría a la luz una de sus obras más recordadas. Luego de su famosa obra, Kipling publicó, precisamente así, historias para niños y las delicadas leyendas llenas de lirismo sutil reunidas en Puck y Recompensas y Hadas. Lamentablemente, Kipling sufriría con la pérdida de sus 2 hijos, uno después de otro. A su hijo, quien murió en una misión de la Primera Guerra Mundial, le escribió una carta. Si puedes hacer un montón con todas tus ganancias y arriesgarlo a un golpe de azar y perder y empezar de nuevo desde el principio y no decir nunca una palabra acerca de tu pérdida, si puedes soñar y no hacer de los sueños tu maestro, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos 2 impostores exactamente igual, tuya es la tierra y todo lo que contiene, y, lo que es más, será su nombre, hijo mío. Todo el esmero de Kipling le sería reconocido cuando le fue otorgado el Premio Nobel de la Literatura en 1907, gracias a su capacidad de observación, originalidad de la imaginación, la virilidad de ideas y talento notable para la narración que caracterizan las creaciones de este autor de fama mundial. Sus relatos siempre se distinguieron por su lenguaje, descripciones de la India y su jerga militar. Por último,
El final de este autor fue el 18 de enero de 1936, a consecuencia de una hemorragia interna, dejando así 5 novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos. Joseph Rudyard Kipling, el escritor del Imperio, a quien hoy rememoramos en una mini biografía más. Tentar al cambio es un alimento para los dioses, nacido a partir de nuestras inspiraciones, pero no cualquiera se puede despertar con esta sensación. Sin embargo, el imperialista intelectual atravesó los idiomas muertos de los antiguos profetas, para así crear historias que elevan nuestras ideas y filosofía. Sin estos dones que nos ofreció Kipling, el mundo colapsaría sin comprender a las demás criaturas que habitan en nuestra fantasía. Es un ejercicio que se practica cuando estudiamos nuestra semblanza, sin darnos cuenta que detrás de nosotros se encuentra un ser viviente, dotado de capacidades para ambicionar y malgastarlo todo, extrayendo en nuestras venas un soldado de batalla, capaz de colonizar una nueva lengua de paraísos conquistados por la gota roja de un autor que disfrutaba su jardín del Edén en la India imperial. Al volver, después de este corte promocional, les presentaremos las cápsulas del día. No se muevan de sus asientos y volvemos. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta en su Top 5 latentes novelas de grandes autores que te permitan desarrollar tu sensibilidad y fortalecer aún más tu capacidad intelectual. Para que a una persona le cambie la vida, a veces es necesario que pase por experiencias impactantes, acontecimientos que le dejen un aprendizaje tal que su forma de ver el mundo no vuelva a ser el mismo. Es por eso que en esta ocasión les presentaré novelas que han tenido una alta influencia sobre sus lectores, debido a que las circunstancias de sus relatos son tan impactantes que será imposible quedarse indiferente. Soy Juan Carlos Juárez y presten mucha atención porque en la sección de hoy les recomiendo leer estos 5 libros que cambiarán su vida, segunda parte. Puesto número 5. Imagina tu vida donde cada palabra, cada acto, cada paso e incluso cada pensamiento es vigilado por una figura autoritaria. Así es el mundo que plantea George Orwell en su afamada novela 1984. A medida que avanzan los días, Winston, el protagonista de esta novela, está cada vez menos convencido de la efectividad y el buen hacer del partido. Así que decide rebelarse contra un gobierno cuyo único objetivo es adoctrinar a sus ciudadanos, eliminar cualquier rastro de pensamiento racional y suprimir las libertades del individuo. Por su magnífico análisis del poder, de las relaciones y dependencias que crea en los individuos, 1984 es una de las novelas más inquietantes y atractivas del siglo XX. Y aunque se denomine como una ficción distópica, se sabe que Orwell se basó en sus experiencias e ideas de desacuerdo de la dictadura de Stalin. Es maravilloso cómo el autor pudo adelantarse al tiempo en algunos aspectos y hablar sobre el control de masas por los medios de comunicación de forma tan directa que parece que lo haya escrito hace apenas un par de años. Puesto número 4. El Señor de las Moscas es la primera novela de William Golding, galardonado con el Premio Nobel de la Literatura en 1983. Y aunque en sus inicios no tuvo gran éxito, años más tarde se convirtió en un clásico de la literatura inglesa de la posguerra. El título hace referencia, entre otras cosas, a la maldad humana. En medio de una guerra furiosa, un avión traslada a un grupo de niños escolares de Gran Bretaña, pero desgraciadamente este avión es derribado en una isla tropical desierta. Dos de los niños, Ralph y Peggy, descubren una caracola en la playa y Peggy se da cuenta de que podría usarse como un cuerno para convocar a los otros niños. Una vez reunidos, los niños se ponen a elegir un líder y a idear una manera de ser rescatados. La preocupación central de la obra es el conflicto entre dos impulsos competitivos que existen en todos los seres humanos. Por un lado, el instinto de vivir según las reglas, actuar pacíficamente, seguir órdenes morales y valorar el bien del grupo.
contra el instinto de gratificar los deseos propios, actuar violentamente para obtener la supremacía sobre los demás y hacer cumplir la voluntad de uno. Puesto número 3. A partir de este puesto nos pondremos serios, pues como dije, son los acontecimientos más impactantes los que logran conmovernos, y esta historia, más que impactante, es desgarradora. Me refiero, por supuesto, a El diario de Ana Frank. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt y murió en un campo de concentración antes de cumplir los 16 años. Escribió una serie de cartas personales entre 1942 y 1944. En la actualidad lo conocemos como El diario de Ana Frank. Fue guardado así y de una manera muy sencilla todo lo que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo no conmoverse si es que relata paso a paso la persecución que ordenó Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Cada una de las cartas personales escritas por una niña judía hace que entremos en su pensamiento y en su forma de ver la vida. Su padre, Otto Frank, fue el único sobreviviente de los campos de concentración. Él leyó que los planes de su hija eran publicar sus cartas en un libro, así que después de la guerra decidió cumplir el deseo de su hija menor. Un libro que nos hará vivir en carne propia las inclemencias del antisemitismo propagada por el nazismo alemán y que de igual forma nos mostrará cómo en nuestra sociedad el racismo y la intolerancia han sido un gran cáncer del cual aparentemente aún no hemos logrado sanar. Puesto número 2. El siguiente libro fue tan revelador y tan impactante en su momento que incluso fue prohibido en varios países, pero también ganador del premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983. El color púrpura es una novela de la escritora feminista Alice Walker, en donde un par de hermanas de descendencia africana narran sus vivencias durante décadas, comenzando a principios de los años 20. Cuenta violaciones e injusticias hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y por su color de piel, así como la llegada del hombre blanco a las tribus originarias en África y el choque cultural que esto conlleva. Esta historia está narrada en forma epistolar, o sea, a través de cartas, y muchas de las cosas que ocurren no son fáciles de digerir, comenzando por hechos que se cuentan desde la ignorancia y que dejan un sabor amargo de impotencia. Es un libro que ayudará a comprender la desfavorable situación en la que se encuentran muchas mujeres y también el histórico racismo hacia las personas de piel oscura. Una obra que dejará huella en el corazón del lector y que cambiará la percepción del mundo, puesto que aumentará la empatía con los movimientos feministas y antirracismo. Puesto número 1. Y en primer lugar de este top tenemos a otra novela galardonada con el premio Pulitzer en 2003. Middlesex, de Jeffrey Eugenides, es una de las grandes novelas americanas de las últimas décadas, que tiene la originalidad y la valentía de tratar un asunto del que hoy en día se habla poco. Me refiero a la identidad sexual. La trama tiene como narrador y protagonista principal a Calíope, una persona hermafrodita o intersexual que desde sus primeros años de vida lucha por encontrar su verdadero yo dentro de un mundo gobernado por dos personalidades totalmente contrapuestas. Calíope tiene que sobrellevar sus conflictos internos en la vida diaria con sus compañeros de colegio, con sus padres, con su hermano, con los chicos y con sus amigas. Todos ellos generados por la confusión de identidad que ella misma no termina de entender y que se resistirá a aceptar. Middlesex es una novela absolutamente desgarradora, tenaz y contundente. Una obra con mayúsculas de uno de los autores contemporáneos más destacados y cuya prosa no tiene fisuras. Un absoluto acierto y totalmente recomendable. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos, ¿cuáles de estos libros ya conocías? Es aquí donde tomas el valor para elegir al menos una de estas grandes historias y abres tu corazón para dejar que cambie tu vida. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron 5 libros que cambiarán tu vida, parte 2. Regresamos después de este corte promocional, pero no cambie de canal, porque les traemos para ustedes nuevos contenidos en las siguientes cápsulas.
Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres nos recomienda en su Tot Curiosidades un campo a la experiencia viva, rodeada de espinas que agobian la pureza y la imaginación de un alma comprometida a reanimar bajo sus escritos las personas que rodean su vida cotidiana, enmarcando un escenario en su estado más anímico y más noble de servir y comprometerse a florecer nuestra solidez en una vida por descubrir. Un cuento que te robará el aliento para seguir emprendiendo en la imaginación cotidiana. Eterno amor correspondido bajo las páginas que reaniman esa hormona que mueve nuestra luz, acompañada de letras unidas a uno solo. Hola, mis amantes de la lectura trágica. Les doy la bienvenida a El color de la literatura. Soy Fernanda Torres y en esta cápsula les daré a conocer curiosidades de libros que probablemente no sabías. Hoy hablaremos acerca de un libro que ha cautivado a millones. A pesar de que está ambientado en una antigua Europa, nos habla de muchas acciones de valentía, sinceridad, respeto, tragedia, pero sobre todo amor y sacrificio hacia la patria. Es decir, lo que en realidad debería ser una sociedad para el mundo. Estamos hablando del libro Corazón, diario de un niño, del autor Edmundo de Amicis. Corazón viene de un niño, aparte de alcanzar tanto éxito en solo 2 meses, se hicieron 41 ediciones que fue traducido a más de 40 idiomas. La idea de Edmundo era la de criar al niño perfecto y según él las características que debía tener era bondad, gratitud, nobleza, amor, compasión, compañerismo, caridad, respeto, obediencia, laboriosidad, vocación del servicio, sumisión a la autoridad, patriotismo, vocación de sacrificio, pero más importante, era ser alguien dispuesto en cualquier momento a morir en guerra por la patria. De Amicis siguió escribiendo y publicando libros, porque escribir era para él la secuela natural de su existencia. Hemos llegado al final de esta cápsula. Los invito a leer este libro. Es muy emotivo y de vez en cuando sacarás una pequeña lágrima. Pero la historia es muy linda. Te aseguro que no te arrepentirás y te conmoverás un montón. Los invito a seguir sintonizando El color de la literatura por TV UJAT. Nos vemos. Para finalizar la última cápsula, mi compañero Miguel Pérez nos recomienda una novela que ayudará en ti a emprender un vuelo, recorriendo las grandes tempestades que nos incitan a meternos en una jaula. Pero, gracias al recorrido de esta lectura, tomarás la iniciativa de construir tu propia nave que define lo que hay dentro de ti y cómo pulirlo ante la adversidad que nos somatiza. Cuando nuestra vida está en una pendiente y se divide entre lo correcto y lo justo, el siguiente paso a dar puede convertirse en nuestra mejor victoria o nuestra peor derrota. Ese es el dilema que encoge el corazón de un viejo director de una compañía de mensajería aérea. Y hoy aquí, en Recomendaciones, la obra a tratar es Vuelo Nocturno. Una aventura que explora esta primera época heroica de la aviación. Eso es Vuelo Nocturno, plasmado por uno de los escritores más reconocidos gracias a la obra que robó el corazón de millones de personas, El Principito. Este francés que lleva por nombre Antoine Saint-Exupéry, quien fuera piloto aviador, participante del ejército, con una carrera en ascenso, pero con una muerte que dejó un ignoto misterio. Fabien será quien se aventure en la espesura de la tormenta que le depara la noche en un viaje que quizá pueda ser el último,
para transportar el cargamento de Buenos Aires hacia Europa. Esto mientras vemos a Revierge, el jefe de la estación de Aeropostal y fundador de los vuelos nocturnos, en una lucha interna explorando su miseria que lo hace dudar ante la responsabilidad del deber. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Leer Vuelo Nocturno es como estar leyendo una poesía en el trono de lo hermoso. Por eso, si la poesía es cautivante para ti, esta narrativa del día de hoy te hundirá en un profundo amartelamiento. Quizá una de las cosas que más temía Antoine de Saint-Exupéry era que un día, en un vuelo, su aeronave jamás volviera, o quizá, por el contrario, le hacía feliz la idea de morir volando. Para finalizar este episodio, cuando hayan terminado de leer Vuelo Nocturno, pregúntense, ¿fue una victoria o una derrota? Una victoria debilita a un pueblo, una derrota despierta a otro. Yo soy Miguel Pérez y nos vemos en una próxima ocasión. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Esperemos que las cápsulas hayan sido de todo su agrado y reflexión, a través de la presentación de personajes y grandes autores. Antes de concluir, terminaré con este pequeño poema. Puedes perder la senda del camino real por la vereda, puedes tener muchos errores, equivocaciones, pero no debes perder jamás la esencia de tu ser. No la descuides ni por todo el oro del mundo. Cuídala cada instante de tu vida. Ella es la que perfuma tu alma. Sin ella eres un lirio sin aroma o una flor sin su fragancia. Esto lo debes llevar en tu mente. Yo me despido. Mi nombre es Juan Antonio Villegas Martínez. Te mando un gran abrazo y un bonito día. Hasta pronto.